Muy bien, entonces, retomando la idea en donde estábamos antes de que se cortara la llamada, justamente tenemos todo este esquemita que nos ayuda a entender lo que es el proceso de obra. Y es importante entender pues este proceso de obra porque finalmente son como los pasos que nosotros tenemos que seguir para considerar todo lo necesario y ejecutar una obra la que ustedes quieran, de una forma eficiente y adecuada. Y les decía la clase pasada, justamente no hay como una flechita que diga paso uno y paso dos, sino que todos se van derivando de todo, porque todo está como interrelacionado. Entonces, la clase pasada yo les decía que para poder tener un presupuesto acertado de obra, necesitábamos tener un proyecto ejecutivo. Si yo no tenía un proyecto ejecutivo y daba un precio o daba un presupuesto de un determinado trabajo, no es un presupuesto, a eso se le conoce como paramétrico, porque lo único que estoy haciendo es tomar algún proyecto similar y en base a ese proyecto similar darte un costo. Y aunque en muchos casos es válido utilizar paramétricos, dentro de la construcción no es tan adecuado porque hay muchas cosas que se pueden salir de tu control, como por ejemplo que tú des un presupuesto sin haber hecho mecánica de suelos y que cuando empieces a construir, pues resulta que de pronto te encuentras con un lecho saturado de agua y ese lecho saturado de agua vas a tener que hacerle mejoramiento de suelo y vas a tener que cambiar de cimentaciones superficiales a cimentaciones profundas, o en lugar de que te encuentres con un lecho de agua, de pronto te encuentres con una caverna y entonces a lo mejor en lugar de utilizar pilotes, primero tengas que rellenar o hacer una subestructura en la parte baja del terreno. No sé, te puedes encontrar con una serie de inconvenientes, por lo cual en la construcción no es recomendable trabajar con paramétricos, aunque es común que muchos ingenieros y arquitectos los utilicen para dar presupuestos. La gran mayoría de las veces no va a faltar el comentario ya cuando estén más adelante seguramente de sus familiares que les digan, oigan, ¿y como cuánto me cuesta hacer mi caso? ¿Como cuánto me cobran por tal cosa? Y ustedes pueden aventurarse a dar un presupuesto de, bueno, pues mira, sí, sin ir al terreno y con las fotos que me estás enseñando y demás, pues debe de rondar por unos 70, 80,000 pesos, no sé. Den un presupuesto que ustedes consideren adecuado. Pero la gran mayoría de las veces, cuando ya es un presupuesto para un trabajo, lo ideal es que se haga un estudio completo para poder tener un proyecto y en base a ese proyecto, ahora sí presupuestar específicamente. La sesión pasada yo les decía que por cada cosa que no esté especificada en el proyecto, es muy probable que nosotros más adelante tengamos que agregar un extraordinario. ¿Y qué es un extraordinario? Pues un trabajo adicional que no estaba considerado en el presupuesto base. El problema de estar teniendo extras a cada rato es que tú como cliente tienes un presupuesto. O sea, si tú le pides dinero al Infonavit, por ejemplo, ahorita de los créditos a la palabra que está dando el gobierno federal, lo máximo, así máximo, para este tipo de créditos que te puede prestar es 500,000 pesos. Pero obviamente en ese 500,000 pesos, si tú te vas a aventurar por construir tu casa, pues seguramente tú ya estás esperando que ahí vaya el terreno y los permisos y todo lo que tenga que ver con la casa, no de decirle al ingeniero, oye, ¿cuánto me cobras por mi casa? O al arquitecto y el arquitecto te diga, pues 400,000. Y tú, pues muy bien, me van a quedar 100,000 todavía para amueblar mi casa. Y que cuando estás construyendo y demás, llegue el ingeniero y te diga, oye, pero pues es que contrátame una mecánica de suelos porque me hace falta. Oye, es que necesito que rentes las maquinarias porque si no, ¿cómo hago la excavación? Y tú así de, bueno, pero pues yo te contraté por los 400,000, yo esperaba que tuvieras todo eso considerado. Siempre los presupuestos tienen que venir respaldados por un presupuesto físico o en el caso de hoy en día, por un presupuesto electrónico donde venga la descripción de los trabajos a los cuales te estás comprometiendo a ejecutar por esa cantidad de dinero. Y dentro de los presupuestos se pueden considerar gastos administrativos, sí, claro.
¿A qué me refiero con gastos administrativos? A que yo saque los permisos, a que yo vaya al municipio y pida la licencia de construcción, a que de pronto yo tenga que arreglármelas con los transportistas porque no se quieren llevar el cascajo y los desechos. Todo eso lo puede solucionar el ingeniero o el arquitecto, sí, claro, y se cobra esa parte, se cobra como una partida de gestoría. A esos proyectos donde el cliente se olvida de absolutamente todo y le cede el control, ya sea un arquitecto o un ingeniero, con esto me refiero a una constructora, no importa quién sea, se les conoce como llaves en mano, que es un proyecto llave en mano que te lo van a entregar listo para utilizar. Ya no te van a estar hablando para decir, ah, bueno, pues es que ahora hace falta dinero para comprar más plástico para cubrir. Ahora necesito más trapeadores porque ya estoy en la limpieza fina. No, pues yo ya te estoy contratando por una determinada cantidad y tú te vas a hacer cargo. Claro, todo esto debe de venir especificado en el presupuesto y hasta esa escoba y ese plástico que tú vas a comprar para proteger la estructura y demás, lo tienes que cobrar y tiene que venir especificado como un concepto. Para que tú puedas cobrar todo eso, pues necesitas conocer la cantidad de trabajo que vas a ejecutar. Y para conocer la cantidad de trabajo que vas a ejecutar, pues requieres del proyecto ejecutivo. Y la clase pasada ya habíamos estado hablando del proyecto ejecutivo. Aquí se los desgloso rapidísimamente de qué involucra el proyecto ejecutivo. Yo les decía, un proyecto ejecutivo se compone de dos etapas. Una donde viene la propuesta técnica y una donde viene la propuesta económica, que es a donde nosotros queremos llegar ahorita con su materia de presupuestos. Dentro de la propuesta técnica vienen dos divisiones, una que son planos y documentos, y dentro de los planos se divide nuevamente en dos áreas. ¿Cuáles dos áreas? Aquí yo tengo aquí el proyecto arquitectónico y aquí tengo las ingenierías. Dentro de los documentos, yo voy a ver que se divide en varios documentos, como cuáles: memorias descriptivas, memorias de cálculo, mecánicas de suelo, estudios previos de factibilidad y normas y procedimientos administrativos, como cuáles: licencias de construcción, licencias de excavación, eh, manifestación de impacto ambiental, factibilidad técnica, factibilidad urbana, y tengo por la parte de acá, que es a la mejor a nosotros como arquitectos, ingenieros y estudiantes de estas áreas, nos interesa más. En los planos se va a dividir en dos, en el proyecto arquitectónico y el proyecto de ingenierías. En el arquitectónico, pues viene la forma, tal cual arquitectónica, y los materiales y procedimientos constructivos. En el de ingenierías va a venir la topografía, las estructuras, las instalaciones y las guías mecánicas. Aquí, que esta es la partecita que a mí me interesa. De la propuesta económica se van a derivar los siguientes documentos: presupuestos de obra, programación y ejecución financiera y programa de utilización de recursos. Ahora, en el presupuesto de obra, que es este que tenemos acá, el presupuesto de obra, pregunta de examen, se compone de los siguientes apartados: catálogo de conceptos, números generadores, fichas o cédulas de conceptos, explosión de insumos y presupuesto por concepto y por partida. Este es el alcance de su materia, ¿de acuerdo? Estas de acá, aunque las vamos a estar viendo ahorita y las vamos a estar comentando, finalmente es algo que nosotros ya vimos un poquito en construcción de estructuras y que cuando ustedes lleven la materia de programación de obra, pues van a terminar de ver esa parte. Ok. Ustedes ya están familiarizados con lo que es un catálogo de conceptos, lo que es un número generador, que es una cédula de concepto, que es una ficha, la explosión de insumos y los presupuestos por concepto y por partida. Esta es la parte que al final del día a nosotros nos interesa que ustedes sepan elaborar finalmente para poder elaborar pues un presupuesto de obra. Muy bien, en ese sentido, justamente quiero que tengamos muy en cuenta que para llegar a este punto, ¿cuál punto? El del presupuesto. Para poder obtener este presupuesto de forma adecuada, yo dependo de que todo esto que ya está aquí, ya está especificado.
Por eso, a diferencia de lo que muchas personas creen, el proyecto de lo que ustedes quieran, de un puente, de un, lo que sea, ¿eh? Un edificio, una casa, una torre de departamentos, el proyecto o propuesta técnica se cobra por separado de la obra. ¿Por qué? Porque ejecutar el proyecto ejecutivo, nada más, o sea, desarrollar la propuesta técnica ya involucra inversión de dinero, ya involucra que yo tengo que contratar especialistas, tengo que ver un calculista, tengo que ver a alguien que me haga las propuestas de impacto ambiental. Entonces, cuando de pronto muchas personas llegan y le dicen a un arquitecto, ay, pues es que tú nada más haces unos planos y unos dibujitos que te toma hacerlos 3 horas. No, para poder hacer esos planos, estos planos, ahora al revés, para poder llegar a estos planos, yo dependo de que esto ya exista. Si yo tengo los documentos, ya puedo hacer los planos para que yo te pueda hacer toda la propuesta técnica. Entonces, el simple hecho de elaborar los planos con sus memorias de cálculo y sus memorias descriptivas ya involucra inversión de dinero. Por eso, los proyectos se cobran por separado a la ejecución de obra. Ya la propuesta económica, generalmente esta involucra la parte de la ejecución. Muy bien. Dentro de la ejecución, en definitiva, pues ya necesitas ahora sí saber cuánto te cobra un albañil, cuánto te cobra la renta de una maquinaria y demás situaciones. Pero sí es importante que tengamos en mente que mientras más completa esté nuestra propuesta técnica, nuestra propuesta económica se va a acercar más a la realidad o a lo que en realidad me voy a gastar yo como presupuesto final. ¿De acuerdo? Bien, me voy a la siguiente diapositiva entonces. Aquí nada más para ustedes y se los dejo de todas formas, tengan en cuenta en que ustedes estas presentaciones las van a tener, pero se las dejo ahorita para que si las quieren curiosear, se las pongo en WhatsApp. ¿Qué les estoy dejando aquí? La lista de planos mínimos que se necesitan para ejecutar un presupuesto, perdón, un proyecto, ¿de acuerdo? Los mínimos, así, barato, lo que se requiere para poder construir lo que ustedes quieran. Dentro de los arquitectónicos, yo voy a necesitar localización, planta de conjunto, planta arquitectónica, fachadas, cortes por fachada, detalles. En los planos de materiales y procedimientos debe de venir trazo, albañilerías, acabados, herrerías, cancelerías, carpinterías, plafones, plantas de azotea, planos de jardinería, planos de detalles en general. Dentro de los estructurales, pues debemos de tener cimentación, detalles de cimentación, estructuras, detalles estructurales. Dentro de las guías mecánicas, por ejemplo, ¿qué es una guía mecánica? El plano de instalación y de especificaciones que yo requiero para usar un elevador, por ejemplo. Un elevador requiere de características estructurales del edificio. Esa es la guía mecánica, la que me dice cómo debo de construir el cubo de elevadores. Y bueno, pues dentro de las instalaciones, yo necesito hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas, telefonía, intercomunicación, aire acondicionado y especiales. ¿Cuáles son las especiales? Por ejemplo, circuito cerrado de televisión, por ejemplo, detección de incendios, detección de sismos. Son instalaciones especiales, aire acondicionado y bueno, hoy en día todo lo que tenga que ver con automatización. Esto es lo mínimo que yo necesito en planos para ejecutar un proyecto. Por eso los proyectos son como otra área completamente aparte, antes siquiera de poner una sola piedra que finalmente se va a terminar convirtiendo en una edificación. Muy bien, ahora sí. Parte de lo que yo les pedí que investigaran en la sesión pasada y que me dejaran por ahí su imagen y que también son conceptos que nosotros ya estuvimos viendo clase de, en la clase de construcción de estructuras. Conceptos básicos, como cuál, costo y precio, que muchas veces los utilizamos de forma de sinónimos, como si fueran lo mismo, y en realidad no lo son. Se refieren a dos ideas diferentes y estas dos ideas diferentes finalmente me llevan a que a la parte de que tengo que saber diferenciarlas, qué es un costo y qué es un precio de venta. El costo es lo que me cuesta producir
el producto. ¿Cuál producto? Lo que ustedes quieran. Una zapata, una columna, una trave, un edificio, si en definitiva eso es un costo. ¿Cuál es el precio? El precio pues es a lo que yo ya se lo voy a vender, pero en el precio ya va mi ganancia y ya va lo que yo le tengo que pagar de impuestos al gobierno y ya va lo que yo tengo que aportar al seguro, si es que le pago seguro o IMSS a mis trabajadores. Entonces, sí es diferente el costo del precio, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice en el costo. En el costo me dice lo siguiente. Parte integrante del precio de venta es solamente que una parte, ¿de acuerdo? El costo es una parte, no es la totalidad del precio. Parte, aquí la parte importante es esta, parte integrante del precio de venta. Es el que se tiene que erogar para realizar el concepto. En pocas palabras, es la partecita que yo me voy a gastar para construir algo. Ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que hicieran una gelatina, yo les diría, ¿cuánto te gastaste en la gelatina? Bueno, pues un sobre de gelatina que cuesta tanto. 1 litro de agua, que compré una botella de litro de agua que me costó tanto. Necesité gas por al menos no sé cuánto tiempo, que me cobraron tanto por ese gas. Necesité un recipiente para vaciar la gelatina y que en ese recipiente reposara. Ahora sí, hacer esa gelatina me costó toda esta cantidad de dinero. Ahí está, pero yo ahí no estoy cobrando, por ejemplo, tu mano de obra, de cuánto te tardaste, de si tuviste que ir en carro o en bicicleta o caminando a la tienda para ir a comprar tu sobre de gelatina, o si tuviste que hablarle al del gas porque ya no tenías gas y que te trajera gas. Y entonces ahí que cobro el gas, sí, pero además el uso de tu teléfono para pedir gas y que te pudieran traer el insumo. Todo eso son costos que yo tengo que irle agregando, ¿de acuerdo? Pero lo directo que yo me gasté en producir la gelatina fue esto de aquí. Ahora sí, precio de venta. Importe en el cual el cliente paga por el bien o servicio, pero ahí ya va todo. Mis pasajes, lo que me gasto de teléfono por pedir los servicios, lo que yo quiero ganar, de pronto lo que yo necesite para repartir las gelatinas, si es que después las voy a entregar, o si yo las voy a vender individual, pues a lo mejor necesito venderlas con cucharitas para que la gente se las pueda comer. No lo sé, ¿de acuerdo? Catálogo de conceptos. Es el listado de actividades con unidades y cantidades, pero el catálogo todavía no lleva los precios de venta. Cuando le agregamos los precios de venta, se convierte en el presupuesto. Entonces, ¿qué es un catálogo de conceptos? El catálogo es cuando yo te digo concepto, cantidad y unidad. Y entonces, en el concepto, por ejemplo, yo puedo decir suministro y colocación de loseta cerámica de 30 por 30 centímetros pega, con pegazulejo, por ejemplo, con pegazulejo marca Crest. Si no le pongo marca, yo puedo usar el que yo quiera, ¿eh? Pero si especifico la marca, tiene que ser marca Crest. Si de pronto llegan a la obra y en lugar de descargar costales Crest y te empiezan a descargar marca, hay una que se llama Beryl, creo algo así, se me olvidó ahorita el nombre, tú puedes rechazar esto porque tú estás pagando por una marca Crest. Aquí la loseta, yo no he dicho ni de qué marca, ni de qué color, ni de qué acabado, porque la loseta yo puedo especificarla al grado que yo quiera. Antiderrapante para exteriores, con acabado mate, en imitación madera, marca Lamosa, modelo 586. Entonces, eso me va a obligar a comprar un producto en específico. Si yo lo dejo en loseta cerámica de 30 por 30,
Me pueden colocar la loseta que quieran, amarilla, verde, morada, en acabado brilloso, imitando piedra, porque no lo estoy especificando. Entre más detalle le agregue al concepto, pues obviamente más específico va a ser. Al final, recuerden que lo ideal en un concepto es que yo agregue todo lo que quiera cobrar. Si en el concepto yo lo termino aquí, hasta donde dice marca Cres, aquí quiere decir que si yo necesito una cuchara, tú me la tienes que dar porque yo no la estoy integrando en el concepto. Si yo le agrego a mi concepto las siguientes palabras, incluye mano de obra, equipo y herramienta, ahora sí, a mí no vengas a pedirme una cuchara o no vengas a pedirme una cubeta para hacer la mezcla, porque tú aquí me estás diciendo que ya me estás cobrando la mano de obra con tu equipo y con tu herramienta. Cantidad, como es mi suministro y colocación de loseta, pues yo puedo decir, por ejemplo, 50. ¿50 qué? Metros cuadrados. Ahora, no dije dónde va el suministro y colocación. ¿Por qué? Porque es diferente cuando se coloca en piso que cuando se coloca en muro, porque se utilizan diferentes cantidades de pega azulejo del adhesivo, ¿de acuerdo? Tengo que especificarlo. No les van a cobrar en lo mismo la colocación en piso que la colocación en muro. Ok. Hasta aquí es mi catálogo de conceptos, el listado de actividades con unidades y cantidades, pero todavía no agrego mi columna de precio unitario. Cuando yo agregue esta columna, deja de ser catálogo de conceptos y se convierte en un presupuesto. El catálogo es solamente esta lista. Y muchas veces en la obra pública el gobierno saca los catálogos de conceptos, así como este, donde viene el concepto, la cantidad y la unidad de cómo la van a cobrar y te lo dan con esta columna vacía, esta de acá, para que tu contratista le pongas el precio a cada concepto. Entonces, yo te lo mando así, como está ahorita aquí en pantalla, con la columna de precio unitario vacío y con el total vacío. Y entonces, cuando tú recibes el catálogo de conceptos, tú ya puedes decir, ah, bueno, pues este yo te lo voy a cobrar a 150 el metro cuadrado y tal. Y entonces el total sería, pues ya me voy yo por mi calculadora, de multiplicar los 150 por los 50. Voy por mi calculadora y diría 150 por 50, 7,500. Por todo, por ejecutar este concepto, yo te cobraría 7,500. Cuando agrego esto, se convierte inmediatamente en un presupuesto, pero el catálogo se acaba aquí. ¿De acuerdo? Ok, me voy entonces a mi siguiente diapositiva, donde me dice lo siguiente. Presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Me dice que es el instrumento el cual me sirve para calcular los costos y precios de venta de un trabajo a realizar. Y yo puedo tener presupuesto de orden de magnitud, que es un paramétrico, que ya era lo que nosotros estábamos mencionando un momento, pero vean esto, tiene una aproximación de entre el 30 y el 35% de exactitud. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, si este 7,500 yo te lo di como paramétrico, este de aquí, ¿qué quiere decir eso? Que solamente me estoy acercando en un 35%. Cuando yo lo hago desde mi apreciación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un sobrecosto de hasta el 60%. De esos 7,500 que yo te dije, yo te puedo cobrar más, ¿de acuerdo? Un presupuesto estimado preliminar o un estimado de costo tiene una aproximación del 20 al 25% y este se realiza con el anteproyecto. Cuando llega una persona con un croquisito en su servilleta y te dice, no, pues mira, tengo esta casita, quiero que sea así cuadradita, voy a entrar aquí y aquí en esta parte voy a tener una habitación, aquí tengo la habitación 1, aquí tengo el baño, aquí tengo la habitación 2, en esta parte de aquí así va pues no sé, mi patio de servicio, aquí va el patio, aquí va la cocina, y pues en todo este espacio que queda abierto, aquí va mi sala
y aquí va mi comedor. Listo, ahí está mi casita. Y entonces te llegan con una servilleta así, te la enseñan y te dicen, oye, ¿cuánto me cobras por mi casa? Ah, bueno, esto ni siquiera es un anteproyecto, es un croquis. Pero bueno, si yo le pregunto algunos datos, los semi podemos convertir a proyecto. ¿Qué tipo de datos necesitaría yo? Ok, ¿qué altura vamos a tener de muros? No, pues qué bajita, la quiero de 250 metros. Ok, ¿de qué quieres los muros? No, pues que quiero muros de block. Ok, porque si los quieres de tabique es otro costo. Muy bien, de block. Los muros, ¿los vas a querer aplanados o revocados o con yeso? ¿Con qué? Sí, los quiero aplanado con yeso. Ok, aplanado en yeso. ¿Vamos a hacer firmes o vamos a colocar losetas o qué vamos a poner en piso? No, pues sí, pero le quiero poner una loseta vinílica. Una loseta vinílica es como un plástico, es como una calcomanía gigante en lugar de una loseta cerámica. Entonces se desgasta más rápido, pero es más barata. Con estos datos, yo me voy acercando más a lo que es un anteproyecto, pero hay muchas cosas que no están definidas todavía, como por ejemplo las cancelerías de qué van a ser, de aluminio, de herrería, de carpintería, cómo quieres las cancelerías, que las hagan a medida, las compramos prefabricadas, porque si se van a Home Depot y compran las ventanas prefabricadas va a ser más barato que si ustedes van con el aluminero y le piden una ventana a una medida específica y demás, porque pues te lo va a cobrar como pieza única. Entonces, cuando yo doy un presupuesto en base al anteproyecto, el anteproyecto es cuando ya tengo la forma definida, para que sea fácil, para que me entiendan, pero todavía no sé de qué van a ser las cosas. Y como no sé, yo puedo ir cambiando en el proceso y decir, ¿te acuerdas que había dicho loseta vinílica? Fíjate que no, quiero alfombras mejor. Ah, bueno, pues es que si es alfombra va a cambiar el costo por esto y esto y esto. Entonces, recomendación, nunca se comprometan a hacer un proyecto cuando nada más han dado un presupuesto paramétrico o un estimado de costos, porque seguramente se van a quedar muy por debajo del presupuesto final. Si ustedes así de rápido lo ven y le echan ojo y demás y dicen 70,000, pues seguramente se van a gastar al menos el doble de eso que ustedes dijeron. Entonces, para no estarse quedando cortos, que los clientes no se sientan como pues sí, insatisfechos o defraudados de que le dijiste que 70,000 y al final le cobraste 250,000, bueno, mejor no demos costos con paramétricos, esperémonos hasta que esté avanzado. Hoy en día muchos arquitectos lo que hacen es, yo te cobro el proyecto, ¿para qué? Para que cuando tú tengas el proyecto terminado, ahora sí puedas pedir un presupuesto. Y entonces muchas veces los arquitectos te dicen, oye, yo te hago el proyecto y te cobro tanto por el proyecto. Pero, si me das a mí la obra, si yo como arquitecto, yo te hago la obra, pues yo sé cuánto cuesta esto, porque al final yo te hice el proyecto. Te abono el costo del proyecto, pero dame la obra. ¿Por qué? Porque muchas veces sí se gasta más dinero en la ejecución de obra que en la elaboración del proyecto. Entonces, cuando al mismo arquitecto que hizo el proyecto le dan la obra, a veces se da el lujo de no cobrar el proyecto. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a recuperar acá en la parte de obra. ¿Por qué? Porque pues él es el que va a especificar aquí. Y si de pronto para que su proyecto se vuelva más caro, especifica mármol, pues a él le conviene porque el colocar mármol es mucho más caro y complicado que colocar loseta o que colocar incluso porcelanato. Por lo tanto, vas a cobrar colocación de pisos 3 veces más caro de lo que sería colocar una simple loseta, ¿de acuerdo? Ok, hasta este punto, ¿tenemos alguna duda o pregunta de lo que hemos hablado o que hemos comentado? ¿Dudas, preguntas? Ok, gracias, Cristian. Muy bien. Y el último, un estimado detallado.
tiene una aproximación del 10% y se elabora con un proyecto ejecutivo. Entonces, tengo más probabilidades de fallar entre más me acerque al proyecto, perdón, entre menos me acerque al proyecto. Lo ideal es que yo ya tenga un proyecto ejecutivo y aún así seguramente va a haber imprevistos. O sea, siempre que ustedes vayan a hacer una obra, ya sea por su cuenta o para un familiar, yo sí les recomiendo que se blinden un poquito ustedes como contratistas y que si les piden una recomendación para su familia, así de, oye, pues quiero construir, ¿como cuánto crees que me cobren? No, pues mira, si el albañil te dijo que te cobraba por hacer el colado y demás, no sé, voy a dar un número aleatorio, 50,000, yo te digo que te guardes unos 15,000 más por cualquier emergencia, por cualquier imprevisto, porque siempre va a haber. Controlar una ejecución de obra es complicado, es caótico. Muchas veces hay cosas que se salen fuera de nuestro control y cuando estas cosas se salen fuera de nuestro control, lo que sucede es que pueden encarecer los productos. Ya lo había hablado con ustedes en la materia de construcción, justamente, porque además estoy casi segura que a uno de ustedes les tocó la parte de la construcción en acero, pero bueno, si no, les cuento rápidamente otra vez la historia, nada más para que la recuerden. Cuando a China le toca hacer las Olimpiadas hace un par de años, hacen el famosísimo nido de ave, que es su estadio olímpico y que pues parece tal cual un nido de ave y está hecho con acero. Además de que muchas de sus espacios olímpicos fueron prefabricados porque querían desmontarlos una vez que se acabaran las Olimpiadas. Por lo tanto, estaban hechos en estructuras de metal, es decir, en acero. La demanda de acero de China fue tal que lo que ellos producían no era suficiente. Le terminaron comprando acero a Estados Unidos, a México y a todo el mundo. Y México, aunque es productor de acero, no produce lo suficiente para darse abasto. Le tiene que comprar a Estados Unidos y a China. Entonces, China, como por un año y medio, acaparó todo el acero de todo el mundo, no solamente de México, o sea, todos los países estaban pasando por lo mismo. El acero comercialmente se cobra por kilo. Sí, en algunas ferreterías te venden la varilla por pieza, en 150 o por ahí anda más o menos dependiendo del número de varilla y demás, pero generalmente te lo cobran por kilo o por tonelada, pues cuando ya es mucho acero te lo van a cobrar por la tonelada, pero su unidad de medida es el kilo. E incluso el acero se cotiza en dólares porque es un bien de consumo global. Entonces, aunque la ferretería o demás te da de pronto ya el precio en pesos, te dice, ah, pues el kilo cuesta tanto, realmente ellos lo están comprando en dólares. Entonces, si ustedes alguna vez van a una ferretería o a una comercializadora de materiales y piden una lista de materiales, cuando les mandan la lista, ya sea en el correo o en el mismo documento al final, en las notas, les dice que los precios que aparecen ahí en la lista se respetarán por 15 días o por 8 días. Es decir, que si tú quieres comprar acero, yo te mandé la lista hoy que es lunes y me marcas el jueves y me dices, oye, quiero el acero y mándame tanto de tal y tal y tal cosa. Sí, el precio que yo te di en mi lista sigue siendo el mismísimo, no hay problema. Pero si yo te mando la lista hoy lunes y tú me contestas hasta el jueves de la siguiente semana de, oye, sí quiero el acero, mándame tantas toneladas, es probable que algunas ferreterías o comercializadoras les digan, ah, sí, pues mira, el precio ahorita del acero subió. Ahora yo te lo vendía en 70 pesos y ahora te lo voy a vender en 80. No, pero pues si la semana pasada la lista que yo tengo aquí y demás, ¿por qué? Porque el acero se cotiza en dólares porque se está ajustando al precio de venta internacional. Hasta la ferretería de aquí de Don Juan, la que está sobre la calle de su casa y en el pueblo, les va a respetar los precios por un máximo de entre 15 días a un mes. ¿Por qué? Porque pues su demanda no es tan alta. Les decía, cuando China se acaparó todo el acero del mundo, el acero se encareció tantísimo que era así de, no manches, es solo acero, o sea,
no te estoy comprando cobre o aluminio o metales que son mucho más caros y valiosos, pero el acero estaba carísimo. Al grado, no les miento, hoy en día sigue sucediendo, pero en ese momento sucedía más. Yo ya trabajaba, estaba en el DF y pues yo me encargaba de coordinar la compra y la logística de entrega de material. Era parte de mis funciones. Se robaban los camiones de acero, así literal, veían en las carreteras los trailers o las plataformas con las piezas de acero con varilla y se las robaban para fundirlas y revenderlas en el mercado negro, porque de verdad que no había acero, entonces era muy caro conseguirlo y pues muchos optaban por comprar justamente ese acero robado porque pues te lo vendían más barato. Así de, no, pues tengo una tonelada de tanta varilla y obviamente pues lo que querían era moverlo muy rápido. Entonces, sí, el punto de que nunca voy a tener un presupuesto al 100% exacto es real, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿de acuerdo? Justamente en este punto, recuérdenme, espero que no se me olvide, que les voy a dejar una tarea. No se preocupen, no van a anotar nada ni nada, solamente quiero que vean un pequeño video de YouTube y lo platicamos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pero eso al ratito, cuando acabe la sesión, les dejo el link aquí en WhatsApp para que lo vean. Muy bien, entonces, ya hablamos de lo que es un costo, ya hablamos de lo que es un precio de venta y aquí ya tengo de lo que es un presupuesto. Y ahorita lo que yo les platicaba del acero sucede con muchos materiales, ¿de acuerdo? El cemento, a nosotros como mexicanos, la verdad es que no nos pega tanto. ¿Por qué? Porque pues nosotros afortunadamente tenemos una de las productoras de cemento más importantes del mundo. Cemex es una competidora a nivel global impresionante. Tiene plantas en India, en China, en Sudamérica, en Europa. Entonces, eso a nosotros nos da una ventaja porque pues los precios del concreto no fluctúan tanto, son más estables y eso permite que tengamos un mayor control respecto al concreto. Pero hay otros materiales que sí van a estar variando mucho porque México pues depende de otros productores fuera de nuestro país. Entonces, los precios se tienen que ajustar a considerar, por ejemplo, gastos de importación, pagar impuestos aduaneros y demás situaciones. Es importante entonces tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál? El precio contractual. ¿Por qué es importante amarrar un precio? Porque en cuanto tú presentes un presupuesto a un cliente, tú le mandas el presupuesto y él te dice, sí, Palomita, yo quiero que tú me hagas mi proyecto. Tú como contratista, en ese momento sacas tu lista de materiales con el cual tienes que iniciar y entonces se la mandas a tu proveedor de confianza. ¿Para qué? Para que te surta esta lista. Porque si de pronto los precios fluctúan, aquí tanto puede ser que sea a tu favor como puede ser que sea en tu contra. Si te tienes muy buena suerte, pues puede ser que el precio del acero se desplome y tú se lo vendiste aquí en el presupuesto a tu cliente ya en el armado de las varillas y demás a un precio y de pronto se desploma y tú lo vas a comprar a la mejor a la mitad de ese precio y al comprarlo a la mitad de ese precio, pues le estás ganando más por producto. Es importante entonces, antes de que yo ofrezca un presupuesto, ver el histórico de los precios. Por eso les pedía que revisaran BIMSA Report. Ok, me queda un minuto de llamada. Se nos va a acabar otra vez el tiempo. Les voy a dar otra vez sus 10 minutos de break. Si pueden, busquen rapidísimo esto en Google en sus 10 minutos, ahí googleenlo en su teléfono a ver qué encuentran para que vean un histórico de precios, ¿de acuerdo? Nada más para que lo conozcan y justamente podamos comentarlo ahorita que regresemos a nuestra llamada de clases y bueno, nuestra última reunión por el día de hoy para nuestra materia de presupuestos. Ahora sí me detengo antes de que me corte otra vez la idea Zoom y me deje a la mitad. Ahorita les vuelvo a mandar la liga.